Eliana, ¿qué tal? Buenas noches, Eliana. Muy bien, buenas noches a todos los que están ingresando. Vamos a iniciar con este tema que es tintas para estampado textil. Parece que ahora sí se ve, ¿verdad? Ya, muy bien. Muy bien, vamos a continuar entonces. Antes de comenzar, les digo, mi nombre es Paul Subieta, soy instructor en artes gráficas. En este caso, voy a explicarles acerca de los tipos de tintas que se usan en el estampado textil. Aquí tenemos, por ejemplo, antes de iniciar, justamente el tema de las hojas técnicas, ¿no? Siempre es bueno saber el tema de las hojas técnicas porque las hojas técnicas nos van a indicar cómo es que debemos aplicar el producto, ¿no? Y también estas hojas técnicas son las que nos brindan, por ejemplo, los fabricantes de las tintas. Entonces, los fabricantes de las tintas justamente nos están brindando estas hojas técnicas para que nosotros nos guiemos de cómo se usan este tipo de tintas. Por ejemplo, tenemos aquí algunas hojas técnicas, por ejemplo, de diferentes marcas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una marca que se llama Pulsar, otra marca que se llama Printo, que es bien conocida, otra marca Kitexa, por ejemplo, aquí hay otra marca, estos son de tintas, y este de acá, que dice Kiwo, ¿no? El que dice Kiwo es una marca que es de emulsiones, por ejemplo, ¿no? Y productos relacionados con para hacer matrices fotográficas. Muy bien, entonces existen diferentes tipos de tintas y cada tinta tiene una forma de aplicarse. No es que, por ejemplo, nosotros vayamos a trabajar, estoy suponiendo, con un tipo de tinta X y ese tipo de tinta te dice trabajalo a 160 grados por un minuto, el horneado, por ejemplo, el fijado. Y entonces tú lo trabajas a ese tiempo, todas las tintas que tú encuentras. Entonces, no es así. Entonces, siempre tienes que, por eso, verificar las hojas técnicas. De esa forma, tú vas a poder aplicar bien el producto. Entonces, por eso me tomé el tiempo de colocar en esta diapositiva las hojas técnicas, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Muy bien, ahí hay algunos que se están uniendo en este momento. Vamos a continuar. Acá tenemos, vamos aquí. Y acá tenemos, por ejemplo, una hoja técnica, ¿no? Y en esta hoja técnica tú puedes observar, por ejemplo, acá este es de la marca Printo. Y acá en esta hoja técnica puedes observar el nombre del producto. Igual, la hoja técnica de Kitexa o la hoja técnica de Kiwo o la hoja técnica de Ulano siempre van a tener el nombre del producto y también van a tener una información, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer lo que dice acá. Es una tinta blanca textil al plastisol perteneciente a la serie Texiplas. Para Printo, Texiplas, por ejemplo, es plastisol, ¿ya? Es una tinta plastisol, le llaman. Y luego nos indica lo siguiente, ¿no? Ha sido formulada especialmente para lograr una buena opacidad. O sea, tiene opacidad, vendría a ser la cobertura. Es como cuando tú compras pintura para tu pared y tu pintura puede aplicarse en la pared y puede cubrir lo que está debajo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tu pared es de color amarilla y tú pintas de color blanco. Entonces, esa pintura pintaría sobre ese color amarillo y lo cubriría. Eso quiere decir que tiene una buena cobertura. Entonces, en este caso, dice que tiene una buena opacidad, ¿no? Sobre telas oscuras, o sea, quiere decir que cubre bien sobre telas oscuras, por ejemplo, ¿no? Una tela negra, una tela roja, una tela azul. O sea, que es un blanco que viene directo para aplicarse en ese tipo de colores de prendas. Muy bien, entonces tenemos también, dice, su viscosidad óptima permite obtener una película con superficie uniforme. O sea, dice su viscosidad óptima. O sea, la viscosidad es por ejemplo, no sé si tú has visto cuando tú agarras no sé, pues la tinta y agarras con tu espátula, levantas la tinta y la tinta se queda en la espátula, ¿no? Entonces, y poco a poco va a ir cayendo. Si es una tinta gráfica, como una tinta vinílica, por ejemplo, tú levantas la espátula y comienza a caer rápidamente. Pero si estamos trabajando, por ejemplo, con una tinta plastisol, lo normal es que tú levantes con la espátula y se quede la tinta ahí y vaya cayendo poco a poco, ¿no? En este caso, una tinta plastisol blanca siempre, o sea, es más viscosa que, que los demás colores. Entonces, levantas la espátula y vas a ver que la tinta se queda en esa espátula, se queda ahí. Muy bien, ahí hay varios que están ingresando. Muy bien, no se olviden de compartir el like para que lleguemos a eh, más personas interesadas en el tema. Muy bien, entonces ahí tenemos, por ejemplo, algunos datos más, dice.
Bueno, para los blancos es necesario que tenga una buena viscosidad para que deje buen depósito de tinta y para que cubra bastante. Entonces acuérdense de ese detalle, ¿ya? Luego dice, este producto es libre de talatos. Los talatos son un tipo de plastificante que usa las tintas plastisoles. Entonces, en las tintas plastisoles tenemos, por ejemplo, su composición de las tintas, ¿no? Aquí en la hoja técnica no te va a decir de qué está compuesto, pero la composición de las tintas es, por ejemplo, tiene un vehículo, tiene una resina, y tiene aditivos y por ahí si tiene cobertura unas cargas, ¿no? Bueno, eso lo podemos explicar después, de repente, ¿no? Y entonces, en este caso, la tinta, como te dice que no tiene talatos, dice, este producto es libre de talatos, quiere decir que de su composición, o sea, su vehículo, los talatos era un tipo de vehículo, ¿no? Entonces, en ese caso se llama plastificante. Entonces, es un tipo de plastificante que le da un poco de flexibilidad a la tinta. Muy bien, ahí dice Lynn Castro, creo que dice, ¿no? Lynn Castro dice, llegué tarde, ¿cuál es el tema? El tema es charla tintas para estampado textil, ¿no? Es una charla de tipo de tintas para estampado textil. Muy bien, entonces espero que se esté escuchando bien hasta el momento. No se olviden de compartir el like. Muy bien, vamos por aquí, dice, por ejemplo, características. Entonces aquí nos dicen algunas características, ¿no? Buena opacidad sobre tela azul. Ya les expliqué que es que tenga cobertura. Película tinta flexible, o sea, quiere decir que no sea pues dura al momento de estampar, que no quede dura, rígida, ¿no? No endurece la tela, dice, ¿no? Película de tinta elástica. Bueno, elástica quiere decir que se va a elongar, se puede estirar, ¿no? Pero no se va a estirar, pues en un plastisol normalmente tiene una capacidad de estirado limitado, ¿no? O sea, de aquí hasta por acá, ¿no? Entonces, pero no vamos a poder estirar como una licra, ¿no? De aquí hasta por acá, como una licra no vamos a poder hacerlo porque esa licra se estira bastante. Y los plastisoles tienen hasta cierto punto, se estiran. Entonces, si tú lo estiras más de ese punto, se va a comenzar a rajar, se va a comenzar a romper. Entonces, en ese caso, siempre es bueno aplicar tintas especializadas para ese tipo de tela, ¿no? Acuérdense de ese detalle. Muy bien, hay algunos que ya han estado compartiendo. Excelente. Muy bien, excelente. Hay algunos que ya están compartiendo el like. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, por ejemplo, aquí dice instrucciones. Aplicar una capa, presecar, repetir y fijar. O sea, aplicar una capa quiere decir que tú tienes tu matriz, lo colocas sobre tu mesa de estampado y le echas tinta y con un rasero lo estampas, ¿no? Le das una pasada. Esa es una, esa es una capa de una pasada. Ahora, si yo digo dos pasadas, quiere decir que le voy a dar con mi rasero otra vez. Ahí vamos, dos pasadas. Una capa de dos pasadas. Una capa de tres pasadas, le damos tres pases, ¿no? Y así podemos hacer la cantidad de pases que nosotros querramos. Pero lo mejor siempre es tratar de hacer la menor cantidad de pasadas. De esa forma vamos a ahorrar tinta y de esa forma también vamos a hacer mucho más rápido nuestra producción. Por ello es que tenemos que tener mallas bien tensadas para que la tinta pase rápidamente por esta matriz, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro detalle. Entonces, aplicar una capa, puede ser una, dos, tres pasadas, la que tú quieras en realidad, y luego lo vamos a presecar. Presecar es cuando, no sé si ustedes han visto, bueno, tienen una secadora industrial, no secadora de cabello, una secadora industrial, y van secando la tinta que hemos estampado. O sea, es una capa de uno, dos, tres pasadas, la que tú quieras, y luego lo secas. O sea, eso es una capa. Ya, secas. Y luego, después de presecar, ¿no? O sea, presecar porque es un presecado, o sea, es un secado, pero al tacto. O sea, que no necesitas pues darle mucha, mucho tiempo de secado, ¿no? Porque de lo contrario, también podemos, casi como podríamos decir, fijarlo, ¿no? Entonces la tinta que va a ir encima no va a anclar bien. Entonces también tenemos que tener cuidado con eso. Muy bien, entonces aplicamos una capa, presecamos con la secadora industrial o con una estufa o con un flash cure, presecamos y luego le aplicamos la segunda capa. O sea, eso serían dos capas, ¿no? O sea, presecamos, aplicamos otra capa y luego de ahí podemos presecar nuevamente, ¿no? Y luego lo llevamos a nuestra plancha y lo fijamos, ¿no? O sea, lo fijamos. Entonces, en este punto, aquí a la izquierda, bueno, ahí te ponen pues detalles, ¿no? Por ejemplo, el código del producto, qué tipo de industria es, dice tinta, la aplicación ya sabemos que es serigrafía, pues, ¿no? Y acá te dice para qué tipo de sustrato está hecho. Dice, este TXP Cotton White dice que está hecho para un sustrato 100% algodón. Aquí te dice eso, ¿no? Pero si tú
deseas, puedes aplicarlo en un tipo de tela mezclas con poliéster, pero ahí tendrías que hacer tus pruebas. O sea, tú tienes que hacer tus pruebas porque aquí básicamente te está diciendo la hoja técnica que es para algodón. Entonces, de repente sí va a anclar en la tela de algodón, pero va a tener el problema de migración, ¿no? De repente, tendrías que hacer tus pruebas. Muy bien, luego dice, se recomienda su uso antes de los 12 meses. O sea que tú lo compras y tienes 12 meses para hacer tus pruebas. Entonces tienes que tener mucho cuidado con ese detalle porque, bueno, es su garantía que te dan. Entonces la garantía lo dan para que tú al final puedas usar la tinta y no tengas ningún inconveniente en ese momento. Muy bien, luego nos dicen otro detalle, dice, fijado, dice, temperatura 160 grados centígrados por un tiempo de 60 segundos. O sea, quiere decir que le vamos a dar una temperatura alta de 160 grados y el tiempo de fijado, o sea, el tiempo que va a estar allí en la plancha con una presión constante, va a ser de alrededor de 60 segundos. Entonces, tener en cuenta ese detalle. ¿Por qué? Porque en esta tinta lo están aplicando así, pero de repente en otra marca lo trabajan de repente a 170 grados, de repente en otra marca lo trabajan a 180 grados y así sucesivamente, ¿no? Entonces tener en cuenta ese detalle. Muy bien, luego dice performance, dice acabado, o sea, el acabado que tiene, dice que es un acabado suave, o sea, la textura, tú tocas el acabado del estampado, te va a quedar un acabado muy suave. Luego dice adherencia, tiene buena adhesión. Muy bien, no se olviden de dejar sus consultas en los comentarios para poderlos responder. Muy bien, luego dice, eh, bueno, acá hay unos detalles que te dan, ¿no? Por ejemplo, el rasero también es un buen dato. El rasero es, no sé si ustedes han visto esa herramienta que tiene el mango y que tiene el jeve, ¿no? Entonces, ese jeve viene a ser el poliuretano, ¿no? Y ese poliuretano es un jeve plástico que lo miden con un aparato, un durómetro, y ese durómetro, su unidad de medida son los shorts. Entonces acá dice dureza 70, pero ¿70 qué? 70 shorts, ¿no? Short, S-H-O-R-E, ¿no? Shorts, shorts, bueno, shorts. Muy bien, entonces, luego dice que el perfil es rectangular, que es el normal que todos encontramos, y el tipo de material es poliuretano. Muy bien, entonces hasta aquí en este punto ya hemos visto lo que es una hoja técnica antes de comenzar nuestro tema, porque para que quede bien claro lo que es las tintas para estampado textil, específicamente para serigrafía, ¿no? Entonces vamos a continuar acá y acá tenemos, por acá, tenemos las tintas base al agua, por ejemplo. Entonces, para que ustedes conozcan, hay algunos que recién inician y entonces me preguntan ¿cuál puedo comenzar? ¿Con cuál puedo comenzar? ¿No? ¿Con la tinta al agua o con la tinta Prisol? Entonces, cada uno de estos tiene su ventaja, ¿no? La tinta al agua tiene una ventaja y la tinta Plastisol tiene sus ventajas también, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la tinta base al agua. Aquí tenemos una base para pigmentar, o sea, son los que le llaman copaje o bases neutras, por ejemplo, ¿no? Son bases que son para pigmentar. Existen bases transparentes y bases opacas. Bases transparentes son para telas claras. Por ejemplo, si un día me mandan estampar un polo publicitario, podría trabajar con una base para pigmentar copaje, llamado, acá en Perú le llaman copaje. Entonces, ¿podríamos trabajar con eso? Sí, podríamos trabajar con ese tipo de bases. Entonces, ¿a qué porcentaje lo pigmenta? Va a depender igual de su hoja técnica. Ya hemos visto lo que es una hoja técnica y entonces en la hoja técnica te puede indicar, por ejemplo, 3% de pigmento rojo en la base neutra. Y cuando tú te vas a una empresa, por ejemplo, tú te puedes ir a una empresa como Kitexa, por ejemplo, que vende bases para pigmentar. Seguramente ellos van a tener una base económica que es para polos publicitarios. De repente ellos van a tener también una base que tiene un poco más de resinas, de ligantes, que ayuda a que ancle mejor el pigmento en la tela, ¿no? Para que no se desprenda. Entonces va a tener un costo un poco más alto. Y luego va a haber de repente una base que es una base sintética. O sea, va a haber una base de algodón, una base sintética, que básicamente lo que los diferencia es que uno tiene más ligantes que el otro y al final va a tener mayor adherencia. Entonces, si yo voy a trabajar una base, una base o una tela poliéster, una tela dry, entonces podría trabajar con una base copaje para telas sintéticas, ¿no? Así le llamaría. Entonces tendríamos que buscar, por ejemplo, en Printo va a tener un nombre específico. Entonces, no necesitas saber en realidad
Si yo fuera a comprar ahora a una marca de tintas, yo le diría, ¿para qué lo voy a necesitar nada más? Entonces yo voy, le diría, señor, quiero una base para tela de algodón. Sí, yo voy a hacer polos publicitarios en tela de algodón. Quiero una base para tela de algodón. Entonces, ¿qué te van a dar? Una base transparente seguramente, o una base translúcida. Y yo lo voy a tener que mezclar con color rojo, amarillo, azul, verde, el color que yo quiera. Muy bien, entonces ese es el detalle cuando tú trabajas con una base para pigmentar. Entonces, ahora tenemos la base transparente, pero también tenemos nosotros prendas que nos pueden traer nuestro cliente y pueden ser telas, por ejemplo, oscuras, ¿no? Un polo negro, de repente un polo rojo, un polo azul. Y ahí nos piden, por ejemplo, que estampemos en ese polo rojo o en ese polo negro tinta amarilla. Entonces, si yo trabajara con la base neutra o la base clear o la base transparente, así se llama, entonces, ¿qué pasaría? Va a pasar que se va a transparentar, ¿no? Va a ser como una tinta cuatricromía. Entonces yo voy a pigmentar esa base neutra con amarillo y cuando lo estampe en tela negra, sea verde, ¿no? Porque no tiene cobertura, lo que hablamos hace un rato. En cambio, si yo uso una base opaca, una base cubriente, algunas empresas lo tienen como base opaca o base cubriente, entonces esa base opaca o cubriente, cuando yo lo pigmente de amarillo, sí va a tener la cobertura. Sí va a tener la cobertura adecuada para poder trabajar en telas de algodón, de algodón o de poliéster, dependiendo del tipo de base que hayas escogido, pero oscura. Entonces, es una ventaja. Y también hay algunos que pueden mezclar entre las dos, ¿no? De repente es una tela que no es ni tan oscura ni tan clara, ¿no? Entonces pueden hacer una mezcla y pueden obtener un color más intenso. ¿Por qué? Porque con la base opaca, como tiene componentes de cargas, entonces hace que el color ya no tenga tanta intensidad, ¿no? También hay marcas que han sacado, que sacaron, no sé, creo que ya lo eliminaron algunas veces, algunas marcas ya lo eliminaron, pero sacaron tintas al agua directa. O sea, por ejemplo, una tinta al agua roja, una tinta al agua amarilla, una tinta al agua azul. Entonces, ¿qué ventaja teníamos con ese tipo de tintas? Que tú te comprabas la tinta roja y no necesitabas balanza y simplemente agarrabas tu tinta roja, lo aplicabas en tela blanca o en tela negra y te quedaba rojo, ¿no? Esa es una ventaja que había que con ese tipo de tintas venían listas para usar. Era una gran ventaja. Entonces, el anterior, que habíamos visto que es una base para pigmentar, ahí sí te recomendaría que uses una balanza. De lo contrario, vamos a tener inconvenientes. Entonces, acuérdense de ese detalle, ¿no? O sea, tenemos que usar una balanza. Sí o sí necesitamos una balanza. De lo contrario, vamos a tener problemas. ¿Cómo le puedo reclamar a una empresa que me vende la base, me vende su pigmento y que yo lo trabajé al porcentaje que decía su hoja técnica, al 5%, por ejemplo? Lo trabajé al 5% y se comenzó de todos modos a desprender cuando lo lavé. O sea, ¿cómo le puedo reclamar a esa empresa? Si yo no sé si le eché el 4% de pigmento, por ejemplo, o el 5% de pigmento, o el 3% de pigmento que decía su hoja técnica. Entonces allí podría tener problemas. Entonces recordar ese detalle. Entonces, ¿por qué? Porque esa empresa no te va a reconocer los polos que has malogrado o que se han malogrado. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, a ver, tú lo probaste al 4%, ya, vamos a probarlo. Entonces ellos van a llevar su balanza de repente, posiblemente. O peor, si tú le dices, no, pero yo no tengo balanza, peor todavía, pues no te van a reconocer. ¿Por qué? Porque tú lo has hecho como le dicen al ojo, ¿no? Entonces por eso es necesaria una balanza. Por eso es necesario que tengas una balanza y puedas trabajar sin inconvenientes, ¿no? Muy bien, ahí tenemos cualquier consulta que tengan la pueden dejar ahí en los comentarios, no se olviden, ¿no? Muy bien, aquí tenemos entonces las tintas bases o las bases para pigmentar con pigmentos al agua y tenemos las tintas directas, ¿no? También existen otro tipo de tintas al agua, porque también es un tipo de tinta al agua, que le llaman discharge, así se llama, discharge, pero son bases para pigmentar, existen varios tipos de bases, y también existen, por ejemplo, blanco discharge, o sea, existen bases. Acuérdense que las bases son para pigmentar y el blanco ya es un blanco de por sí, ¿no? Entonces la base se va a mezclar, por ejemplo, con un rojo. O sea, acuérdense de eso. José Antonio, hola José Antonio. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, entonces acuérdense de ese detalle. Tenemos la base de char es para pigmentar. Recuerden ese detalle siempre. O sea, tú lo que haces con la base lo pigmentas. ¿A qué porcentaje? Igual. Acuérdate de la hoja técnica, ¿no? Acá está la hoja, por ejemplo, esto es una hoja técnica de la tinta Plastisol blanco, pero también
hay una hoja técnica de las bases de char y de las tintas al agua. Entonces, tú tienes que trabajar siempre con tu hoja técnica. Entonces, no te queda otra que cuando vayas a la empresa que te vende la tinta, tú tienes que pedirle que te dé una hoja técnica. Si ellos no te pueden dar, entonces, no sé, pues le dices un correo bueno, ya, en el peor de los casos, apuntarás, pues, ¿no? A qué porcentaje, pero siempre tenlo presente para no tener inconvenientes. Muy bien, no se olviden de ponerle me gusta a la transmisión para que llegue a más personas, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos la base discharge, tenemos base para pigmentar, justamente, y esa base la vamos a pigmentar. También existen aditivos, o sea, hay veces que me comentan, me dicen, mira, yo he trabajado con esta base discharge y se está desprendiendo. Entonces, puede que también, uno de los detalles que tienes que tener en cuenta es que tienes que usar una tela específica, teñido con colorantes reactivos. O sea, no es cualquier tela. O sea, por ejemplo, tú dices, voy a comprar mi base de char y vas a tener que comprar la base, vas a tener que comprar el pigmento y vas a tener que comprar la sal o activador. Ya depende de cómo le llamen en tu país, ¿no? O sea, tenemos base, pigmento y el activador. Y entonces esos tres se mezclan en proporciones específicas de acuerdo a la hoja técnica. Por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es la base, mezclarlo con el pigmento, lo mezclas bien y después le agregas la sal, ¿no? Y luego lo mezclas, ¿no? Y al final ya vas a trabajar esa mezcla, pero esa mezcla tiene un tiempo de vida útil. O sea, por ejemplo, puede ser, no sé, pues dependiendo de la marca, 4 horas, 6 horas, 8 horas, dependiendo de la marca. Y entonces, después de ese tiempo, pierde su efectividad, ¿no? Acuérdense de ese detalle. O sea, por ello es que cuando le agregas la sal, ya tienes que usar esa tinta que está ya activada, ¿no? Así le dicen, activada. Y entonces, para que no tengas inconvenientes. Eso es uno. Dos, la tela, acuérdate que tiene que ser una tela teñida con colorantes reactivos. O sea, tu tela tiene un teñido, ¿no? Por eso es de color negro, por ejemplo, en este caso este polo o azul. Y ese tipo de tela tiene que ser teñido con colorante reactivo. Y otro detalle de la tela es que tiene que ser 100% algodón. Pero, profe, yo lo he probado en, no sé, pues una tela de algodón con poliéster. Pero tendría que tener pues casi todo algodón para que tengas los mejores resultados. Si tiene un poco de poliéster, ese tipo de tinta discharge no va a anclar bien sobre ese poliéster y no va a actuar como debería. Y al no actuar va a dejar un color que no es muy intenso. Entonces acuérdense de ese detalle. Entonces, de nada te sirvió comprarte una base discharge sabiendo que tu tela tiene algo de poliéster. Entonces no te va a quedar la intensidad que tú quieres. Aunque le des 2, 3 capas, no te va a quedar. Entonces acuérdate de ese detalle. Tienes que tener en cuenta ese detalle para no cometer el error. Por eso es bueno la teoría. Por eso es bueno la teoría. Y de repente podemos hacer el día lunes una práctica, ¿no? Sería bueno. Si el lunes, mañana, no, mañana, el lunes estamos haciendo de repente un live donde hacemos una demostración, ¿no? De repente ese live lo hago en el canal de YouTube. Entonces, ten en cuenta ese detalle. Muy bien, entonces hasta este punto ya hemos visto lo que son las tintas base al agua. Justamente base al agua porque en su composición esa tinta están hechos de agua, básicamente. Muy bien, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? Ahí me indican si tienen alguna pregunta, alguna consulta en los comentarios. Muy bien, parece que no tienen ninguna consulta. Ahí dice mail. Muy bien, interesante. Muy bien, entonces vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Estamos haciendo, para los que recién están ingresando, la charla de tintas para estampado. Los que no han podido ingresar desde temprano, no hay problema, como por ejemplo su casa, ¿no? Su casa. Ya, por ejemplo, él no ha podido ingresar, dice que llegó tarde. No hay problema. De todos modos, esta presentación la estamos grabando y lo vamos a colocar en el canal de YouTube. Los que no conocen mi canal de YouTube, lo voy a dejar, bueno, al final les voy a dejar ahí justamente el dato, ¿ya? Busquen así, serigrafiando en el canal de YouTube y van a encontrar, ¿no? Voy a escribirlo, ¿ya? Serigrafiando. Muy bien, ahí en el canal de YouTube escriben serigrafiando y van a encontrar el canal de YouTube. Pero mañana lo voy a poner, mañana posiblemente ponga este video de esta transmisión para que lo puedan visualizar.
¿ya? O también pueden verlo, bueno, verlo no, sino ver las noticias en Facebook. En Facebook también publico cuando vamos a hacer el live. Por ejemplo, hace un rato comenté que íbamos a hacer otro live, de repente ya de práctica, para que sepan un poquito más, el día lunes, ¿no? El día lunes podemos hacer un live de práctica. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro tema. Ah, pero me pueden dejar también en los comentarios su consulta, su pregunta, y si desean un tema específico de repente que trate, podemos hacerlo para la próxima semana y lo pueden dejar ahí también en los comentarios para ver qué temas les interesa. También podemos hacer otros temas aparte de la serigrafía porque también podemos ver de repente un poco de sublimación, un poco de vinil textil, porque también lo manejamos ese tipo de trabajo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Aquí tenemos las tintas al placisol, ¿no? Tintas al placisol. Entonces, este tipo de tintas es un tipo de tintas. Voy a explicarles así rápidamente la composición. Ya le había explicado a los que llegaron temprano, pero de todos modos vamos a explicarlo para que quede bien claro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las tintas placisol son un tipo de tintas que contienen justamente como su corazón un material que le llamamos PVC, ¿no? Vamos a escribirlo aquí en los comentarios para que lo sepan, PVC. Muy bien, ahí está. Y ese tipo de tinta, o sea, el PVC es cloruro de polivinilo, es mezclado con un plastificante que viene a ser el vehículo. O sea, la resina que viene a ser el PVC con su plastificante, porque la resina es en polvo y el plastificante es en líquido, es su vehículo. La resina es la que le da resistencia, em, por ejemplo, de la tinta en el soporte, ¿no? Para que no se desprenda. Y los plastificantes, justamente esa flexibilidad en la tinta. También se le aplica pigmentos, ¿no? Los pigmentos le dan color a la tinta. Entonces, con eso ya tenemos una tinta en sí, ¿no? Además, si por ejemplo tú quieres que tu tinta tenga una cierta viscosidad, le agregas un aditivo, por ejemplo, un espesante, ¿no? Pero todo eso normalmente lo hacen en la empresa donde lo fabrican. O sea, el fabricante es el que se encarga de que tengamos una tinta con ciertas características, cierta reología, cierta tixotropía, ciertas cualidades para que nosotros digamos, ya tengo la tinta blanca, lo estampo y me quede bien, ¿no? O sea, tiene que ser así. Por ejemplo, yo tengo una alumna que me dijo esta semana, me dijo, profesor, pero yo he visto que en unos videos que a la tinta le echan unos aditivos para que funcione bien. Entonces, si haces eso, bueno, ya estás acostumbrado a echarle aditivos, por ejemplo, no sé, pues un diluyente. Entonces, si la tinta es muy viscosa, muy espesa o muy resinosa para ti, entonces vas a tener que buscar otra tinta que se acople más a tu procedimiento, ¿no? Entonces por eso es que es bueno que vayas a las capacitaciones, a las charlas que dan los fabricantes, o observes esas capacitaciones que las dejan ahí en en las redes sociales, ¿no? Porque de esa forma tú vas a poder elegir un tipo de tinta, de repente un blanco que tú necesitas. O sea, una tinta que tenga una cierta viscosidad, que no sea tan dura, ¿no? Entonces, tendrías que tú hacer tus pruebas. Por eso es bueno que te capacites, ¿ya? Siempre es bueno que te capacites, de esa forma vas a aprender un poco más, ¿no? Entonces, que sepas qué número de mallas usar, de repente que veas cómo es que se aplica correctamente el producto. Entonces, yo te recomiendo que observes los videos, hagas tus prácticas y que puedas tú em, realizar tus pruebas y controles de calidad, ¿no? Entonces, en este caso, los aditivos que tú le aplicas a la tinta hacen que la tinta también se vuelva un poco más cara. Entonces, si la tinta es más cara y tú dices, voy a comprarme esa tinta porque es más barata, y luego le agregas aditivos para que funcione bien, para que no se seque, para que no se desprenda el pigmento de la tela, entonces no tiene mucho sentido que tú le compres la tinta barata. Entonces tendrías que comprar una tinta que es más cara, pero que ya solamente le eches el pigmento o lo trabajes y no tengas problemas, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, hay veces que tienes que elegir y tienes que elegir inteligentemente, ¿no? Entonces, eso es bueno. O sea, tú tienes que hacer tus pruebas y al final de que has hecho tus pruebas, recién dices, voy a elegir este tipo de tinta para que me funcione bien. Muy bien, ya te expliqué entonces la composición de la tinta Platisol y ahora te voy a explicar, por ejemplo, que existen tintas Platisol y existen las bases Platisol, o sea, las bases que sirven para pigmentar.
Por ejemplo, esto en el curso que yo tengo un curso de tintas, bueno, de estampado con tintas Plastisol y también efectos especiales. Es de forma presencial, ¿no? Solamente, bueno, yo estoy ubicado en Lima. Entonces, justo hablamos de ese tema con un poco más de detalle, ¿no? Pero les voy a explicar un poco acerca de ese detalle. Por ejemplo, dice acá, bases son justamente esas bases, se mezclan con pigmentos a un porcentaje determinado. O sea, es una base que puede ser una base completamente transparente, ¿no? O translúcida, que no tiene cobertura. Lo mismo que hablamos hace un rato de las bases al agua, ¿no? Que le llaman copages. En este caso hay diferentes nombres que le llaman. Por ejemplo, pueden llamarle base neutra, base neutral, base clear, base cristal, no sé, pues, o sea, hay diferentes marcas y cada uno le pone su nombre, pero básicamente es una base neutra, o sea, una base que te sirve para telas claras. Igual que la tinta al agua, existe la base opaca para telas oscuras. O sea, tú mezclas esa base con pigmento rojo y ya te funciona para telas oscuras. Y hay unas bases bien interesantes porque hay diferentes tipos de bases, pero hay unas bases que te mantienen el color, ¿no? Y hay otras bases que te dejan muy pálido el color, o sea, para telas oscuras, por ejemplo. Entonces tienes que saber elegir bien y también la concentración del pigmento. Hay pigmentos que tienen un costo y entonces tú dices, ah, voy a comprar ese pigmento. Y hay otro pigmento que tiene un costo mayor. Pero la ventaja es que de repente el otro pigmento que cuesta mucho más caro tiene una concentración mayor de pigmento que al momento de agregarle, no sé, pues 3% a esa base, es como si le agregáramos, no sé, pues 5%, ¿no? Entonces te ayuda, ¿no? Te ayuda y te queda más concentrado con menos cantidad de tinta. Bueno, de pigmento en este caso. Y sacas una base buena, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, entonces en el tema de las bases, que entonces ya sabemos que hay base transparente para telas claras, bases opacas para telas oscuras. Muy bien. Y entonces ya va a depender de ti cuál usas, ¿no? Si yo tengo balanza, definitivamente puedo usar este tipo de bases. ¿Qué ventaja tienes con respecto a estas bases? Es que tú vas a poder tener en tu taller por ejemplo, un balde de 20 kilos de base y vas a tener potes pequeños de pigmento. Y entonces cuando quieres una tinta roja, agarras tu base, 1 kilo por ejemplo, y le agregas, no sé, pues 5% de pigmento. Entonces necesitas más, lo que más necesitas que es base, y lo que menos necesitas es pigmento. Entonces tu área de estampado va a ser bien interesante, porque va a ser pequeña, ¿no? Porque tú vas a poder tener 20 kilos de base guardadas en un lado, y tus pigmentos vas a poderlos poner en una repisa de repente, ¿no? De repente tienes pigmentos de kilo, ¿no? Y ahí está bien ordenadito. Pero en cambio, si te pide tu cliente, oye, quiero estampar esta cantidad de polos, y tú calculas que te hace hasta 4 kilos de tinta roja, por ejemplo, 2 kilos de tinta amarilla, entonces tú vas a tener que ver si realmente vas a gastar eso, ¿no? Vas a tener que ver. Entonces puede que se te acabe el stock y luego cuando vas a tener que ir a buscar y justo es sábado o domingo y ya no vas a tener para ir a buscar pues en una tienda que esté abierta, ¿no? Estoy suponiendo, ¿no? Pongo en el peor de los casos. O no importa que el día, ¿no? Sino de repente es en la noche que tienes que hacer una producción, entonces es mucho más fácil tener solo una base y tener los pigmentos para que tú pigmentes esa base. Pero en cambio con tintas directas como es el costado, al costado pueden ver tintas directas, ¿no? Acá donde dice tintas directas le he puesto una D y en esas tintas directas se aplican directamente sobre la tela clara y oscura. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo la tinta roja. Entonces yo voy y compro Plastisol rojo en la tienda, en la distribuidora. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a comprar la tinta Plastisol rojo y simple, es bueno, ¿no? Es lo mejor. Yo les recomendaría, si no tienes balanza, si recién estás comenzando, yo te recomendaría que uses ese tipo de tinta. ¿Por qué? Porque vienen listas para usar. O sea, tú agarras la tinta roja, le echas en tu matriz y estampas y no tienes ningún inconveniente, ¿no? Estampas, 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 lo rojo, por ejemplo. Quiero amarillo, pues agarro, compro tinta amarilla, le echo en la matriz y estampo con tinta amarilla. Y así sucesivamente con todos los colores. Entonces no voy a tener ningún inconveniente con la tinta directa. Por ejemplo, el blanco es una tinta directa. La tinta negra también es una tinta directa. La tinta roja es una tinta directa. Viene lista para usar. Y si quiero un anaranjado, fácil, agarro mi amarillo y lo mezclo con un poco de rojo. Existen diferentes tipos de amarillo. Y entonces también existen diferentes tipos de pigmentos, de color amarillo, por ejemplo. Entonces vas a poder elegir de repente un amarillo limón para hacer un anaranjado bien vivo, ¿no? Bien intenso. Pero de repente necesito un amarillo, un verde fluorescente.
Entonces puedo agarrar mi amarillo fluorescente y le puedo agregar un poquito de pigmento verde, ¿no? Saco un verde fluorescente. Entonces esa es la ventaja de las tintas directas, ¿no? Que vienen listas para usar y entonces tú, claro, siempre es bueno tener balanza, pero si no lo tuvieras en este momento porque es una inversión alta, entonces lo que puedes hacer es usar tintas directas y matizarlo como se diría al ojo, ¿no? Pero ya no hay pierde porque ya los fabricantes ya han hecho sus controles de calidades en sus cintas directas, entonces no vas a tener inconvenientes. En cambio, si tú tienes tu base y le agregas pigmento, ahí sí definitivamente te recomendaría que te compres pigmento. ¿Por qué? Digo, tu balanza, porque el pigmento, si tú te pasas un poco, puedes tener problemas. Entonces, el pigmento puede sangrar, le llaman. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú te compras un polo, no sé si alguna vez te has comprado un polo, y cuando tú lo has estampado, cuando tú lo lavas, como que mancha la prenda, ¿no? Por ejemplo, un polo blanco, el estampado es rojo, y luego como que lo manchó y lo puso medio rosado. O de repente manchó el agua, ¿no? Entonces, eso se llama sangrado. Entonces, eso pasa cuando tú de repente le has echado mucho pigmento a tu base, y la base ya no lo soporta. Acuérdense de ese detalle. Muy bien, también tenemos los aditivos y estos aditivos mejoran las propiedades de las tintas. Por ejemplo, si mi tinta está muy líquida, muy suelta y yo necesito que tenga buena cobertura, entonces necesito agregarle un aditivo que regule esa viscosidad. Entonces, por ejemplo, puede ser un espesante, ¿no? Entonces, cada marca tiene su espesante. Entonces, tú le puedes agregar espesante y lo puedes mover pero recuerda, tienes que tener mucho cuidado con ese detalle porque el espesante, hay veces que tú le echas mucho, se te pasa la mano, tú estás moviendo, sientes que está suave y después se comienza a poner duro y entonces después se complica el momento de estampar. Tienes que tener mucho cuidado con el espesante. Existen espesantes, por ejemplo, que son líquidos y otros espesantes que vienen en polvo. Tengan cuidado con ese detalle. Muy bien, ahí Lex Spring nos dice buenas noches, profe, gracias por la clase. Muy bien, Lex Spring, excelente. Muy bien, vamos a seguir. Acá tenemos los efectos especiales, ¿no? Dicen, realzan los diseños. Se quedó pegado esto. Realzan los diseños estampados. Entonces, los efectos especiales normalmente no es para que se estampen en todo el área del estampado, sino de repente es para que den un acabado especial en ciertas partes del diseño. Supongamos que voy a hacer, no sé, pues un estampado para niños o para niñas y necesito darle algo que llame la atención en el estampado. Entonces, yo hago un estampado con amarillo, rojo, azul, no sé, colores directos, como los que ya hemos hablado, colores planos. De repente por ahí un poco de tramas y le quiero dar, por ejemplo, no sé, pues poner una estrella que resalte. Entonces en esa estrella le puedo poner, por ejemplo, glitter, ¿no? Que es un efecto especial, ¿no? Le llaman glitter, es un efecto escarchado. ¿Te das cuenta? Entonces eso llama la atención. Tú sabes lo que es escarcha, pues, ¿no? Lo que te daban en el colegio, a ese escarcha, en el estampado le llamamos glitters. ¿Ven? Esos glitter, esas escarchas, llaman la atención. Y hay glitter dorado, plateado, bronce, amarillo, rojo, azul. Existen diferentes colores glitter. Hola, ¿qué tal, Robertico? Buenas noches. Gracias por la clase, me dice. Muy bien, excelente, Robertico. Vamos, entonces, también existen otros tipos de efectos. Por ejemplo, hay efectos como el alto relieve. El alto relieve es un efecto que cuando tú lo estampas es plano y cuando pasas por el horno se hincha. O sea, sus moléculas hacen como si fuera un globo, ¿no? Se hinchan y se quedan en esa forma, ¿no? Entonces, de aquí se hincha. ¿Ven? Se hincha. Entonces, ese es el alto relieve. En cambio, hay otro que le llaman 3D. 3D es como si fuera un ladrillo. O sea, sus esquinas son perpendiculares al soporte. Entonces, te quedan como si fuera un ladrillo. Entonces, es un acabado bonito, pero también tienes que tener en cuenta de que no le puedes poner, porque es como un ladrillo, te digo, ¿no? O sea, es grueso, no va a tener el grosor de un ladrillo, pero va a tener altura y también va a tener peso. Entonces, tienes que tener en cuenta ese detalle. No le puedes poner, por ejemplo, un círculo en tu estampado que tenga pues un 3D, eso no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces tendría que ser de repente unas palabras, ¿no? Unas letras, unos detalles, ¿no? Que hagan que este estampado realce. Muy bien, también existe el gel, que también es bien interesante este efecto gel, porque le da un acabado como si fuera agua, ¿no? O sea, como si fuera un líquido, y es brilloso, y también tiene una textura un poco pegajosa, pero normal, o sea, como un cristal te queda. Bien interesante también el efecto gel.
También existe otro efecto que hay veces que lo confunden, pero te voy a explicar con cuál, ¿no? Por ejemplo, tú has visto esa tinta que brilla en la oscuridad, ¿cierto? O sea, esa tinta que brilla en la oscuridad. Lo que hace esa tinta es absorber la luz y luego cuando apaga la luz la emite, ¿no? Eso es una tinta fosforescente. Muy bien, es una tinta fosforescente. Y ese tipo de tinta, bueno, se trabaja con un tipo de malla específico, ¿no? Con una, eso como en este momento no vamos a detallar, de repente podemos hacer un en vivo de ese tipo de tinta, pero para que me entiendan un poquito más, es una tinta que brilla en la oscuridad. Ya, pero esa sí se llama fosforescente, fotoluminiscente, autoluminiscente. Entonces, lo voy a escribir acá en el chat para que lo tengan claro, ¿ya? Para que lo tengan claro. Entonces se llama fosforescente, muy bien, autoluminiscente. Muy bien, ahí está el otro, también autoluminiscente o, ¿cómo les dije? Fosforescente, autoluminiscente y, a ver, ¿quién me dice cuál era la última? Fosforescente, autoluminiscente. Ah, bueno, en inglés también le llaman glow in the dark, ¿no? O sea, brilla en la oscuridad, ¿no? Muy bien, lo voy a dejar hasta ahí. Ya ustedes acuérdense, a ver, ya deben tener sus apuntes, pues, ¿no? Entonces, tenemos fosforescente y también tenemos las tintas neones, o sea, para que vean la diferencia. Las tintas neones son esas tintas que tienen mucha luminosidad, ¿no? Soy Leyenda me dice buenas noches, Paul. ¿Qué tal? ¿Qué tal Soy Leyenda? Muy bien, entonces esas, las que brillan, una es la que brilla en la oscuridad, que es la fosforescente, ¿no? Y la otra se llama fluorescentes. Las fluorescentes son esos colores amarillos que son muy luminosos, ¿no? Verdes luminosos, fucsia luminoso. Normalmente son esos colores. No vamos a encontrar negro fluorescente, ¿no? No, esa es la que... Ah, no me digan, ¿se fue el audio? A ver, me comentan si se fue el audio, por favor, me comentan. No, Juan Zapata me dice que no. Creo que has tenido un inconveniente ahí, estimado. Soy leyenda. Muy bien, entonces aquí tenemos entonces otro detalle, ¿no? Entonces, uno es el fosforescente que brilla en la oscuridad y el fluorescente, esos son esos colores luminosos. Acá en Perú, por ejemplo, lo usan bastante para hacer carteles que le llaman carteles chicha. Muy bien, esos carteles chicha son justamente esos que tienen unos colores fluorescentes o neones también. Lo voy a poner acá para que lo tengan, ¿ya? Fluorescentes o neones. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, fluorescentes o neones. Muy bien, entonces esos son los colores que vemos como efectos especiales también. Entonces hay tintas metálicas también, por ejemplo, los shimmer, que son un tipo de tinta metálica. Los glitter también es una escarcha, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de efectos, ya les mencionó varios, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, yo creo que con esto ya quedó claro lo que son el tipo de tinta Plastisol. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios. De lo contrario, yo creo que con esto ya culminamos nuestra charla. De repente, en otra ocasión, podemos hacer una charla ya más específica de un efecto especial, ¿no? Puede ser. O de repente en la base del agua. Justo yo tengo ahí una base del agua y quiero probarla. De repente, como les digo, podemos hacer el día lunes un live donde estemos haciendo una demostración, ¿no? De ese tipo de bases al agua para que ustedes conozcan. Muy bien, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? La pueden dejar en los comentarios. De todos modos, aquí a continuación les dejo mi contacto, donde ustedes pueden ubicarme. Como ya saben, mi nombre es Paul Subieta y ahí tienen mi correo que es info@paulsubieta.com, ¿no? Ese es mi correo. Lo voy a dejar aquí para que lo tengan. De todos modos, lo voy a dejar aquí en el chat para que lo tengan. Muy bien. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está, Raúl Moreno dice excelente, gracias. Gracias Raúl. Muy bien, vamos le voy a dejar aquí bueno, ya saben que en Facebook y en YouTube pueden encontrar igualito, pueden seguir grafiando y lo van a encontrar. Y también en el WhatsApp, bueno, para
para que lo tengan presente, les voy a dejar aquí WhatsApp, ¿no? Cualquier consulta me lo dejan ahí. Ah, verdad, si también tengo, me estaba olvidando de decirle, también tengo un curso, para, como les dije más temprano, que es de estampado con tintas Platisol. Los que deseen participar y están en Lima, o bueno, hay algunos que han venido hasta de Huancayo, de Chincha, ¿no? Este, a este curso, no hay problema, pueden venir de repente, normalmente lo hacemos en 2 días, pero como es especial para ustedes, entonces lo podríamos trabajar de repente en un solo día, ¿no? Ya allí me escriben al WhatsApp y no hay ningún inconveniente, lo podemos, podemos coordinar y hacer una capacitación específica para ustedes. Muy bien, entonces ahí ya les dejé el WhatsApp, nuevamente los voy a dejar aquí para que cualquier cosa, bueno, mi página web, ahí está el WhatsApp también, ¿ya? Entonces me escriben ahí en mi página web, pueden ingresar y me pueden dejar cualquier mensaje y yo lo voy a leer. Muy bien, estimado, entonces, bueno, acá dice Fabricio que se conectó tarde y dice, ¿se va a guardar la clase o la va a mandar al WhatsApp? Bueno, mira, me escribes al WhatsApp que he dejado ahí, o en mi página web que está el WhatsApp de todos modos, y entonces, de todos modos, lo voy a subir a la página de YouTube que tengo, que se llama Serigrafiando. Bueno, no lo he puesto acá, pero bueno, ahí dice Serigrafiando, ¿no? Pueden, en YouTube ponen Serigrafiando y ahí van a encontrar justamente la, los videos, ¿no? Yo lo voy a poner mañana seguramente, a más tardar, o tal vez hoy en la noche, ¿no? Pero yo creo que mañana, yo creo que es buena hora. Muy bien, estimado. Entonces, con esto yo creo que terminamos. Muy bien, nos estamos viendo. Gracias por estar aquí. Ya nos estamos viendo. Cuídense. Saludos.